Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto que se hayan quedado hasta esta hora para poder escucharme. La charla básicamente se divide en tres partes, ¿no? Que al principio parecen medio que no tienen nada que ver una con la otra, pero créanme, los voy a llevar de la mano durante 1 hora y cuarto a los saltos y van a ver que tiene sentido. Entonces, primero vamos a hablar un poco de Argentina en su laberinto, que dado que el dólar acaba de tocar 34.20, me parece que tiene sentido. Después vamos a hablar de las empresas y el futuro, y finalmente de la empatía y la posverdad, que son dos conceptos que me gustan mucho usar. Entonces, vamos a empezar. Eso que ven ahí, que parece muy raro, esas barritas, cada barrita es un año y muestra la evolución del PBI per cápita de Argentina desde 1960 a 2017, ¿no? Y está en términos reales, o sea, un peso de 1917 es comparable, perdón, de 2017 es comparable con un peso de 1960, ¿no? Eso es moneda constante, moneda local constante, ¿de acuerdo? ¿Qué nos muestra eso? Miren qué interesante. El verde, que está un poco más clarito, cuando da 9, 9, 9, 10, eso quiere decir que el PBI per cápita en moneda constante era de 10.000 pesos. Y eso pasa cada vez que tenemos una crisis. ¿Ven cómo se desbarranca la situación? Miren desde 1980 a 1990. Esa es la famosa, para los economistas, es la década perdida. Es la década en la que cayó fuertemente el ingreso de los argentinos. Después tenemos desde el 98 hasta la crisis del 2001, otra fuerte crisis. Después tenemos el estancamiento de los últimos años del kirchnerismo. ¿Ok? ¿Qué aprendemos cuando vemos ese gráfico? Que el crecimiento de Argentina es muy distinto al crecimiento del grueso de los países del planeta Tierra. El grueso de los países del planeta Tierra, cuando miramos este gráfico, es una tendencia levemente creciente con alguna pequeña interrupción. ¿Ok? La economía argentina hace más de 50 años hace así. Tiene mucha volatilidad. ¿Estamos de acuerdo? El ingreso de ustedes sube, de golpe, pum, se cae. Sube, pum, de golpe, se cae. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que Argentina tiene una de estas crisis económicas, donde enfrenta mucha volatilidad macroeconómica, sumamos a un montón de gente a la pobreza. Y Argentina tiene distintos cortes. Hay una Argentina antes y después del general Roca. Hay una Argentina antes y después del general Perón. Hay una Argentina antes y después de la dictadura. Hay una Argentina antes y después del 2001. La crisis del 2001 terminamos con 60% de pobres. ¿Ok? 6 de cada 10 argentinos eran pobres en el 2002. 6 de cada 10 argentinos. Cuando Duhalde sale en la radio y dice que Macri no está pudiendo resolver este problema que él resolvió muy fácil, hay que recordarle a Duhalde que poner el peso en 1 a 4 en más o menos un mes y medio tiene consecuencias. ¿De acuerdo? Argentina, por sobre todas las cosas, y quiero que se lo metan en la cabeza, es una sociedad pobre. Somos un país pobre. Hace más o menos 30 años que el país es un país pobre. No crean más en el mito de Argentina, país rico. Eso es mentira. En el 1992, después de la hiper, 30% de pobres. ¿Ok? Antes de la convertibilidad. La convertibilidad es de abril del 1991. 30% de pobres. Post-crisis de los países asiáticos, 40% de pobres. ¿Ok? Y post-crisis 2001, 60% de pobres. Somos un país con muchísima, muchísima, muchísima gente pobre. El crecimiento económico y un par de cositas más redujeron la pobreza en la década pasada y la dejaron en 30% de pobres. ¿De acuerdo? 32% en el 2014. O sea que el país cambió muy poco entre 1992 y 2014.
tuvimos un pico de pobreza muy grande en el 2002 y nunca logramos perforar la pobreza que dejó la hiperinflación. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a hacer un truquito que en el mundo del teatro se llama suspensión de la incredulidad. Que es lo que ustedes hacen cuando van a ver una obra de teatro o una película. Entonces se creen que Superman puede volar, que existe, que hay enanos con espadas y dragones con fuego. Entonces acá vamos a hacer una cosa llamada suspensión de la incredulidad y vamos a pensar todos por un rato, más o menos durante 10 minutos, que todos los políticos son buenos. ¿Ok? ¿No? Todos los políticos son buenos. Es muy importante que me sigan con esto. ¿De acuerdo? En 1993, lo que representaba el Estado argentino en la economía era el 20% de la economía. ¿De acuerdo? Y más o menos un 10% era el Estado federal y otro 10% era el Estado provincial. Eso se mantiene relativamente estable, pero a partir de la crisis del 2001, empieza a crecer y toca un pico de 42% de la economía en el 2015. Eso quiere decir que el gobierno federal creció un poco, ¿de acuerdo? Pero lo que más creció es el gobierno provincial. ¿Ok? ¿Cómo produce el Estado Nacional los recursos para gastar? ¿Cómo los produce? ¿Impuestos? ¿Y qué más? ¿Quién? Eso es un impuesto. ¿Qué más? Emisión monetaria. ¿Y alguien dijo? Deuda. O sea, el Estado, para poder gastar a llegar hasta el 40% del PBI, hace tres cosas. Recauda impuestos, emite plata, que es lo mismo que emitir deuda. La plata del Estado en realidad es deuda. Y después emite deuda muchas veces en moneda extranjera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué el Estado pasa de ser el 23% de la economía a ser el 42% de la economía? Porque en el 2001 dejamos un 60% de pobres y había que contener a esa población que estaba bajo la línea de pobreza. Entonces el Estado hizo tres cosas. Si sos pobre, ¿qué sos en general? Si sos pobre en general, ¿qué sos? ¿Qué tipo de persona sos? ¿Cómo es un pobre? Vulnerable, muy bien. ¿Y a qué edad vos sos vulnerable? Niños y mayores, los viejos. O sea, los chicos muy chicos y los adultos muy mayores, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay más chance que sea pobre? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Estadísticamente, el pobre es una mujer o muy joven o muy vieja. ¿De acuerdo? Eso es estadísticamente un pobre en Argentina. Entonces, el Estado argentino tuvo que crear una red de contención de esa pobreza. ¿Cuáles son las redes de contención de la pobreza más populares que ustedes conocen? No, tienen un nombre muy concreto. ¿Cómo se llaman? Asignación universal por hijo. O sea, asignación universal por hijo es una ayuda a los pobres jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el otro gran gasto estatal? Pensiones y jubilaciones, que es la ayuda a ¿quiénes? A los adultos mayores. Hay un tercer punto, porque esas dos cosas que ustedes mencionaron, ¿quién las paga? ¿El Estado provincial o el Estado nacional? El Estado nacional. Entonces, ¿el Estado provincial qué hizo? Empezó a contratar gente. El Estado provincial pasa de más o menos 1 millón de empleados a 2,5 millones en estos 12 años. Por eso el Estado provincial hace esto. ¿De acuerdo? Los pobres argentinos, dijimos que eran potencialmente mujeres, en su mayoría niños y en su mayoría adultos mayores.
¿Dónde están localizados? En el conurbano bonaerense, ¿no? Bueno, 1 de cada 2 pobres argentinos vive en el conurbano bonaerense. No le estoy diciendo que 1 de cada 2 bonaerenses del conurbano es pobre. Le estoy diciendo que de todos los pobres de Argentina, la mitad está en un radio de menos de 100 kilómetros. Todos concentrados ahí. Entonces, ¿el Estado qué hizo? El Estado empezó a, primero, incrementar el gasto en jubilaciones. Estas son las jubilaciones de los argentinos como porcentaje del PBI. Estaban en el 2003 en 4,6 y en el 2015 en 9,1. O sea, duplicamos el gasto en jubilaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y estos son los subsidios a la luz, el gas y el transporte, que en el 2002 eran muy poquitito y en el 2015 eran 4% del PBI. Eso, claro, el conurbano bonaerense. ¿De acuerdo? Entonces, se rompió todo. Bueno, entonces pasamos de casi 3 millones de jubilados a casi 5. Y de casi 5 millones de jubilados a casi 6. Todo esto en menos de 12 años. ¿Por qué? Porque teníamos 60% de pobres. Es la respuesta del Estado a una situación que es prácticamente de guerra civil. O sea, un país que en menos de un año o en el lapso de 2 años pica a 60% de pobres, está en un proceso de descomposición social. Entonces, ¿el Estado qué hizo? Ya aprendimos. Muchas jubilaciones, ayuda a los más jóvenes y donde estaban localizados los pobres empezó a regalar los servicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cuánto pagué yo de luz hasta el año pasado? Yo no soy pobre, pero como el Estado es medio tonto, me daba subsidio igual. Yo pagaba más o menos 20 pesos por bimestre durante 12 años. 20 pesos por bimestre, me hubiera gustado quedarme con las facturas. ¿Ven esto? Esto es la inflación acumulada desde el 2001 hasta 2017. O sea, fue más o menos 2.500%. ¿De acuerdo? La celestita. Y abajo era la inflación de los servicios en la capital federal, de la electricidad en la capital federal. Entonces, mientras toda la inflación al país le crecía, los servicios en el conurbano bonaerense no crecían. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre eso y eso es el subsidio, que en plata es esto, es 4% del PBI. Al principio era muy chiquitito, después fue muy grande. ¿Ok? Ya dijimos que el gasto se puede financiar de 3 maneras: con impuestos, emitiendo plata y emitiendo deuda. Bueno, el gobierno anterior no se llevaba muy bien con los mercados financieros, no podía emitir deuda, entonces emitía plata. Y si ven, el verde es el ingreso y el rojo es el egreso. Entonces, desde 2003 a 2005, digamos, había un altísimo superávit fiscal. ¿De acuerdo? Pero, desde este punto en adelante, rojo muy grande en las cuentas públicas. ¿Ok? Como nadie nos prestaba, emitíamos plata. Y como emitíamos plata, la plata cada vez valía menos. ¿Y cómo sabíamos que valía menos? Por la inflación. 2.500% de inflación en una década. Y ahora vamos a sacar el supuesto de que los políticos son buenos. Lo sacamos, ¿no? Entonces ahora los políticos son los políticos que tenemos. Entonces, ¿qué porcentaje de la economía era el Estado? Yo les dije, ¿cuánto estábamos? ¿Qué porcentaje de la economía era el Estado? 40 y pico por ciento. Entonces, cuando el 40 y pico por ciento de la economía es el Estado argentino, lo que hace el Estado cuando gasta o deja de gastar es determinante para la actividad económica. Entonces, ¿qué pasa acá que crecemos, acá que crecemos, acá que crecemos y acá que caemos y acá que caemos?
2011, 2013 y 2015, ¿qué son? ¿Años pares o impares? Las elecciones en Argentina, ¿qué años son? Y entonces la economía, ¿qué pasaba? Crecía en los años impares y se venía abajo en los años pares. ¿Por qué? Porque los años pares había que ajustar, pues era un vía a la pepa, pero no era un vía a la pepa eterno. Eventualmente había que parar con el gasto. Esta es una cuenta que hacemos los economistas que es muy rara. No es el tipo de cambio nominal, que es el que vemos ahora. ¿Vieron? 34 por 1. Eso es el tipo de cambio nominal. Este no es el tipo de cambio nominal. Este es el tipo de cambio real multilateral. Por ejemplo, ¿quién es el principal socio comercial de Argentina? Brasil. ¿Y el segundo? China. Entonces, el tipo de cambio real multilateral es el tipo de cambio no contra el dólar, sino contra el yuan chino o contra el real brasilero. Y está ajustado por la inflación de ellos y la inflación nuestra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba en la convertibilidad? En la convertibilidad estábamos en un índice de más o menos 66 centavos de peso equivalentes a un dólar. Digo, perdón, miento. 66 centavos de peso equivalentes a un dólar. O sea, el peso, cuando se termina la convertibilidad, valía casi el doble que el dólar. En términos reales multilaterales. ¿De acuerdo? ¡Pum! Reacomodamos la moneda. Automáticamente empezamos a valer un cuarto. ¿No? ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que pasaba es que la inflación iba mucho más rápido que cómo administrábamos el tipo de cambio en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque si yo no devalúo, le genero a la población una sensación de riqueza que dura lo que yo puedo aguantar el valor del peso. Entonces, como la inflación iba muy rápido, el tipo de cambio real multilateral se iba apreciando. Cuando Cristina se va del gobierno, estábamos igualito a cuando estalló la crisis del 2001. 75 contra 66. Argentina estaba muy, muy, muy cara. 109 es a junio. Hoy calculo que ya debemos estar arriba de 130. El dólar de la felicidad, para invertir y para exportar, es mucho más parecido a 38 a 1. Ahora, el dólar de la felicidad, para ahorrar, consumir y viajar, es mucho más parecido a 20. Y ese es el problema de los argentinos. Ellos quieren ahorrar y viajar como si el dólar valiera 20, pero solamente están dispuestos a invertir y pueden exportar cuando el dólar se parece más a 40. Y es un problema muy grave, porque hay una puja muy clara entre los distintos sectores para determinar este valor clave de la economía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dije algo muy raro? ¿Alguien tiene una duda? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando estabas primero en 66 centavos de peso igual a un dólar? Después pasaste a 2 pesos un dólar y ahora estabas en 75 centavos de peso un dólar. ¿Qué es lo que pasa? Le exportás a Montoto. Entonces, en los 90 tuvimos el boom del agro y el petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos los 90 exportando 13.000 millones de dólares y los terminamos exportando 26.000 millones de dólares. Básicamente lo que empezamos a exportar al mundo fue soja y petróleo. ¿Ok? Después, desde el 99 hasta el 2011, se combinó el boom del tipo de cambio, ese tipo de cambio que yo les había mostrado, de 2 a 1, junto con el boom de los precios récord de la soja. Entonces las exportaciones treparon desde 23.000 millones de dólares, o de 30.000, como quieran tomarlo, a 83.000. ¿Vieron que entre 2008 y 2010 hay un bajón de las exportaciones? Bueno, esa es la sequía 08-09.
Y el mismo bajón lo vamos a ver ahora con la sequía de este año. El mismo exacto. Entonces tocamos un pico de exportaciones de 83.000 millones de dólares y después lo fuimos bajando y se estancó. ¿Por qué? Porque la economía brasileña se hizo pelota, porque hubo el proceso de apreciación cambiaria que les comentaba antes. Cristina se fue con 75 centavos de peso igual a $1 y ya no estamos más con los precios récord de la soja. Argentina está en un laberinto muy complicado. Argentina no puede hacer lo que quiera con el gasto público. Cada vez que entra un peso al Estado Nacional, automáticamente 50 centavos van a los jubilados. Cada vez que entra un peso al Estado Nacional, automáticamente 50 centavos van a los jubilados. Más o menos 8 centavos van a todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 8 centavos van a pagar los servicios de deuda. ¿Ok? Ya vamos 66 centavos. ¿De acuerdo? Antes gastábamos 15 centavos gastábamos en los subsidios a la luz y el gas. 15. Y ahora los empezamos a reducir. Creo que debemos estar en 5 centavos. Hay mucha gente que sale a la tele y dice que hay que echar empleados estatales. Bueno, el Estado Nacional, si echara desde el barrendero de la Casa Rosada hasta el presidente y en el medio a absolutamente todos, no queda ningún funcionario más en el Estado Nacional, nos ahorramos 6 centavos. Si cerramos las universidades nacionales, ¿saben cuántos alumnos tienen las universidades nacionales? 2 millones. Si las cerramos, ¿saben cuánta plata nos ahorramos? 4 o 5 centavos. 4 como mucho, me parece. Entonces estamos en un problema muy complejo. De obra pública, ¿saben cuánta plata gastamos? Tipo 8 centavos, una cosa así. Eso, lo que le estoy contando es que no hay demasiado margen, no es que haya mala voluntad de parte de los políticos. Digamos, al margen de que podemos tener nuestras dudas de que se administran bien o mal, si hay políticos que se enriquecen, si hay políticos corruptos, etcétera, todas esas cosas existen, no las estoy negando. Lo que le estoy dando es un marco de que el problema es mucho más grave del que creemos. No es un problema de decisión o de falta de creatividad, no, es un problema de que el Estado argentino tiene que contener a un montón de pobres y no tiene recursos. Si se quieren llevar algo de esto, llévense eso. Y que como Argentina no tiene un patrón inteligente de inserción en el mundo, no puede exportar. Y como no puede exportar, y los argentinos no confían en su moneda porque el Estado gasta mucho, tampoco puede ahorrar e importar. Porque si nosotros vemos la cuenta comercial y solo nos importan las exportaciones y las importaciones, estamos igual. Argentina más o menos exporta lo que necesita para poder importar, ¿de acuerdo? Pero no exporta lo suficiente como para poder importar, viajar al exterior y aparte ahorrar en dólares. ¿Cuántos de ustedes en toda su vida alguna vez compraron una propiedad? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Ok? ¿Cómo se compran las propiedades en Argentina? En dólares billete. Bueno, eso es un delirio. Y al contado, obviamente. Se compra en dólares billete y al contado. Y se lo tenés que dar a la otra persona. Bueno, imagínense que nosotros estamos como mínimo dólares para mover todas las transacciones inmobiliarias de la economía. Porque todas las propiedades se mueven en dólares. Entonces, el país, como no tiene una inserción inteligente en el mundo y le cuesta generar los dólares que necesita, no solamente para importar, sino también para viajar y para ahorrar, tiene un problema muy grave. Entonces, los problemas que tenemos son dos, básicamente. Y por eso el tipo de cambio está subiendo mucho. Porque a 20, yo ya les mostré que a 20 el tipo de cambio no andaba. A 20 la economía no funciona. Eso es la expresión de nuestro problema de balanza comercial, nuestra capacidad de generar dólares. ¿De acuerdo? Y después tenemos otro problema muy grave que es el tamaño del Estado. Pasa que el tamaño del Estado, ¿qué pasó en diciembre cuando el Estado quiso modificar la fórmula de las jubilaciones? ¿Alguien sabe? Lío traducido en 14 toneladas de piedras.
O sea, medio camión de soja en piedra revoleado en la Plaza de los Dos Congresos. Entonces, sí, a ver, ustedes a los jubilados pueden decirle de muchas maneras. Pueden decirle jubilados, pueden decirle partido de izquierda, digámosle como se les cante. Para mí son adultos mayores en situación de pobreza. Les bajamos las jubilaciones y automáticamente crecen los pobres. Entonces, el dilema argentino no es fácil. Lo que tenemos que, con mucha paciencia y firmeza, todos los argentinos, no solamente el Poder Ejecutivo, es salir de la trampa fiscal, congelando el gasto controlable. Les cuento por si no sabían, ¿cuánto va a ser la inflación este año? Arriba del 32, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Que va a dar arriba del 32? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, ¿saben cuánto aumentaron los salarios de todos los funcionarios? Jerárquicos, 0. O sea, de subsecretario para arriba no le aumentaron el salario. Y no jerárquicos, 15. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado ahora? Está tratando de, a los gastos que los puede controlar, los trata de controlar. Pero hay un montón de gastos que son incontrolables. Como por ejemplo los jubilados, se corrige por fórmula. ¿Por qué? Porque son pobres. Entonces, si sube la inflación y no le subimos su ingreso, automáticamente tenemos pobres. Esto trasciende cualquier lógica electoral, ¿cómo se llama? Paternalista, populista. No, acá hay un dilema muy concreto. Acá hay una señora jubilada que si crece la inflación y no le crece el ingreso, automáticamente no tiene para comer, para vivir. Hay que reducir los subsidios. Eso es lo que el Estado estaba haciendo. Lo que el Estado Nacional estaba haciendo era explicarle a la gente del conurbano bonaerense que tenía que tratar de pagar la luz lo mismo que el resto de todos los argentinos. Y esto se tiene que combinar con crecimiento económico y esto es clave. ¿Qué porcentaje de la economía argentina era el Estado Nacional? Ya. Bien. Entonces, si el Estado Nacional empieza a congelar su gasto, ¿qué le pasa a la actividad económica? Baja. Entonces, si nosotros hacemos estas dos cosas, pero no tenemos crecimiento económico, ¿qué tenemos? Entonces, estamos en un dilema muy difícil. Esto no es un chiste, no es para que salga alguien en la radio o en un programa de tele y diga, esto yo lo arreglo en 2 minutos. Esto no se arregla en 2 minutos. Ojalá se arreglara en 2 minutos. Si se arregla en 2 minutos, alguien ya lo hubiera arreglado, créanme. Pero esto es un problema muy grave. Cualquier persona que les quiera vender a ustedes que la solución es echar un par de empleados, miente. Miente. ¿Saben qué porcentaje de empleados públicos tiene, por ejemplo, la provincia de Formosa? 75% del empleo es estatal. ¿Qué pasa en Formosa si el Estado provincial empieza a echar gente? Prende fuego la provincia. Acá veo muchos chicos. Yo era muy chico, pero lo vi. Yo vi el Santiagazo. Y ustedes los grandes lo recontravieron en los 90, cuando Menem le bajó la palanca a Santiago del Estero. Prendieron fuego la casa de gobierno. La prendieron fuego. No se jode. No es un chiste esto. Esto no es para que un pibe con el pelo revuelto diga en la tele que los políticos son todos boludos. Esto es muy complicado, esto es muy difícil. Y después tenemos que encontrar un tipo de cambio real sostenible, que no es lo mismo que el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es el que vemos en la tele, 34-1. El tipo de cambio real es el tipo de cambio combinado con nuestra inflación. Y ese tenemos que poder mantenerlo. Tenemos que poder ser competitivos con el mundo. Al mismo tiempo, tenemos que favorecer toda actividad económica con proyección internacional. Por eso las retenciones están mal. Porque ningún país del mundo le pone impuestos a sus exportaciones. Después podemos charlar de 1000 cosas, tengo un libro escrito, nunca voy a defender las retenciones. Ahora sepan que el Estado argentino está quebrado. Del otro lado, el Estado argentino está quebrado. Y habilitar oportunidades de inversión en sectores claves para la competitividad sistémica. La energía y el transporte. O sea, cuando tenemos una ruta, ganan todos los sectores de la economía. Cuando tenemos energía más barata, ganan todos los sectores de la economía. ¿Por qué? Porque tenemos que incrementar los puestos de trabajo sostenibles. El país necesita puestos de trabajo sostenibles. ¿Y qué carajo es un puesto de trabajo sostenible? Muy fácil. Esto es muy fácil. Un puesto de trabajo sostenible desde lo económico es uno que
está en una industria que no necesita subsidios para funcionar. ¿Por qué? Porque produce algo que el mundo lo demanda. ¿Qué es sostenible desde lo social? Que puede reproducir la sociedad en donde se genera. Si, por ejemplo, el puesto de trabajo es la industria del narcotráfico destruye la sociedad donde se genera. Entonces no es sostenible desde lo social. O una actividad agrícola donde no seguimos las buenas prácticas agrícolas y contaminamos, entonces no somos sostenibles desde lo medioambiental, pero si contaminamos y enfermamos a la población, tampoco somos sostenibles de lo social. Entonces, esos son los puestos de trabajo que este país necesita. Ahora, ¿es fácil de crear ese puesto de trabajo? No, es dificilísimo. Y ahora viene la segunda parte de la charla. Bueno, entonces, las empresas del trabajo del futuro. ¿Qué es lo que aprendimos en esta primera charla, en esta primera parte de la charla? Que Argentina es un país pobre, donde el Estado cumple un rol fundamental para evitar que la pobreza sea más grave, ¿de acuerdo? Y, ¿se acuerdan del primer gráfico? Tenemos mucha volatilidad económica. Hay mucha volatilidad. Un año crecemos mucho, otro año nos vamos abajo. Un año crecemos mucho, otro año nos vamos abajo. Cuando tenemos volatilidad macroeconómica, la economía o los agentes de la economía tienen muchos problemas. Esto tiene un impacto en la inversión. En general, en una economía normal, ¿qué hacen las empresas? Las empresas tienden a invertir para ganarle a la competencia. Entonces la empresa está mirando qué está haciendo el competidor todo el tiempo y dice, ok, yo voy a poner un peso más, o desinvierten y se van del negocio, o ponen todos los pesos necesarios para ganarle de la competencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando vos tenés mucha volatilidad macroeconómica, antes de invertir, te pones a pensar. Entonces, la opción de sencillar hasta que aclare empieza a tener un valor muy grande. O sea, en una economía normal, desencillar hasta que aclare es perder tiempo. No, nadie quiere desencillar hasta que aclare. Todos quieren invertir para ganar la competencia. En la economía argentina, desencillar hasta que aclare tiene sentido. Entonces muchos de ustedes, che, pará, se movió. Y no, entonces no vendemos soja ahora, porque por ahí se mueve más mañana. Y eso frena la actividad económica, ¿de acuerdo? Después, hay algo que por ahí es difícil para mí explicar, ese es mi problema, no el de ustedes. Vamos a ver si lo entienden. Hay una cosa que se llama ciclo y hay otra cosa que se llama tendencia, ¿no? El ciclo es la normal oscilación y la tendencia es el tramo cortito, ¿no? Cuando la economía está haciendo así todo el tiempo, para ustedes como agentes económicos, distinguir entre tendencia y ciclo es muy difícil. Ustedes no saben cuándo se va a venir el bajón, porque como está todo el tiempo moviéndose la cosa, no saben. Entonces, hay dos comportamientos que genera este problema. Uno es la subinversión. O sea, ustedes tienen una tendencia a invertir de menos. Porque como es muy difícil predecir lo que va a pasar, agarran y dicen, no, yo mejor no invierto. La otra tendencia es al revés. Vamos a sobreinvertir. ¿Por qué? Porque estoy optimista. Macri, 2016, no para arriba. Vamos a comprar otra compañía de alimentos, vamos a agrandar la capacidad de la planta, Y para eso, ¿qué tomo? Deuda. Después el pronóstico no se realiza y en la hoja de balance yo estoy sobreendeudado porque también estoy sobreinvertido. Entonces la facturación, Miguel sabe de este cuento, la facturación no se corresponde con lo que yo invertí y lo que me endeudé para invertir. Entonces tengo un montón de compañías que después dejan de ser sujeto de crédito. Y finalmente, hay algo que yo llamo la empresa mutante. ¿Por qué? Porque hay una empresa que es mutante. Porque si yo tengo mucha volatilidad macroeconómica, lo que hago es repartir mis huevos en la mayor cantidad de canastas posibles. Entonces hay un empresario que construye rutas, es dueño de un multimedio y se compró un frigorífico de carne ovina. ¿No? No es un chiste, ese tipo de hecho existe y tiene un casino. Y después se compró un banco. Todo muy raro generalmente en Argentina. Claro, en Argentina había cosas raras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un empresario que tiene casino, bingo,
frigorífico de corderos, estancias, multimedios y aparte construyo rutas. ¿Qué chances hay de que yo haga todas esas cosas bien? Muy bajas, bajísimas, muy bajas, ¿no? Y después lo otro que pasa es que cuando hay mucha volatilidad se rompe la confianza entre los agentes económicos. O sea, imagínense esto, él produce caja de cartón, yo produzco unos bombones que adentro están rellenos de Marroc, ¿no? Que son muy famosos, son amarillo y rojo, ¿no? Entonces todos los meses él me entrega cajas y yo agarro, meto bombones y se los vendo a ella que está en Brasil. Y todos los meses hacemos eso. Si hay mucha volatilidad macroeconómica, yo todos los meses lo encaro a él y le digo, che, pará, tenemos que reacomodar el precio de la caja. O él me encara a mí y me dice, che, pará, tenemos que reacomodar el precio de la caja. O él agarra y me dice, che, usemos un cartón un poco más berreta esta tirada, porque está muy, muy caro, ¿no? Y yo en un momento agarro y digo, pará, yo todos los meses voy a tener que renegociar con vos cómo es la calidad de la caja o a qué precio te la voy a pagar. Te compro. Te compro y ahora tuve que dividir mi foco. Entonces yo tengo que producir los bombones que le gustan a ella y además tengo que saber la caja que le gusta a ella, cómo la tenemos que hacer, si la tengo que hacer eficientemente o no, etcétera, etcétera. Entonces la volatilidad macroeconómica es un ingrediente clave para la integración vertical de la industria. ¿Cuántas fábricas de caja de cartón había en Argentina? 3. Después de mucha volatilidad macroeconómica, ¿cuántas quedaron? 2. ¿Y eso qué problema hace? Que si yo hago bombones y necesito caja de cartón, ¿a quién se lo tengo que comprar? A mi competidor, que también hace bombones. Entonces, eso es un problema muy grave para la economía. Eso pasa del lado de la inversión. Y después la inversión, acá por suerte no hay muchos contadores, pero básicamente a todo activo le corresponde su pasivo. O sea, a toda inversión le corresponde su fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué le pasa a la fuente de financiamiento? Como no hay un mercado financiero profundo porque hay volatilidad macroeconómica, los agentes económicos tienen comportamientos dementes, o sea, contrarios a la racionalidad. ¿Qué hacen? Utilizan fondos propios para financiar proyectos de largo plazo. Eso está mal. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un silo que dura 20 años, ustedes no lo tienen que financiar ese silo que dura 20 años con capital del giro del negocio. Porque ustedes están jodiendo. A ver, quiero llegar a los jóvenes. Imagínense esto. Ustedes tienen una galletita. Se la venden a alguien. Ese alguien tarda un mes en pagarles la galletita. Pero ustedes la harina la tuvieron que pagar al contado. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso me habla de que tengo una necesidad de plata en el medio. No entre que vendí la galletita, entre que cobré la galletita y pagué la harina. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el giro del negocio. Si yo para poder hacer un silo le saco plata al giro del negocio porque no puedo pedirle deuda al banco, estoy haciendo menos actividad económica. Porque tengo menos plata para comprar harina, vender galletitas y cobrarlas más tarde. ¿Me siguen? Si no me siguen, pregunten, ¿eh? Bueno, entonces, uso fondos propios para financiar proyectos de largo plazo, algo que está muy mal y la economía argentina hace muchísimo. Introduzco el costo financiero del capital adentro de los precios. Esto es mucho más difícil de explicar. Básicamente, Miguel sabe de carne. ¿Estamos todos de acuerdo? Si Miguel tiene más plata, ¿la invierte en qué? En carne. Porque él a la rentabilidad de esa plata le saca mucho más que alguien que no sabe de carne. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el banco le presta plata a Miguel a una tasa de interés inferior a la que Miguel cree que va a ganar él invirtiendo en carne. ¿Estamos de acuerdo? Si no existe el banco, él quiere meterle su tasa de rentabilidad adentro del precio en vez de meterle la tasa de interés del banco. Y como la tasa de rentabilidad de Miguel es mucho más alta que la del banco, el nivel de precios es más alto. Esto es muy difícil de explicar, pero bueno, eso es algo importante. Y después se utilizan los proveedores como financiamiento. Esto ustedes la reconocen, ¿no? ¿A cuánto paga Carrefour el queso? A 180 días. Mamadera. Bueno, como consecuencia, todos tendemos a sobrereaccionar. Cuando nos va mal, no podemos ir a un banco y decirle, che, préstame plata, así yo estabilizo mi ingreso. No, nos comemos el bajón. Y después cuando viene la subida, hacemos una subida mucho más grande. Si un mercado financiero profundo
no puedo elegir los mejores proyectos de inversión, porque cuando no tengo financiamiento, no elijo los mejores proyectos de inversión, elijo los proyectos de inversión que se pagan más rápido. Y ese es un problema muy grave. Bueno, y después esto que me interesa muchísimo, que es que cuando no hay un mercado financiero de verdad, acuérdense, la volatilidad macroeconómica nos lleva a que no tengamos un mercado financiero de verdad. Cuando no hay un mercado financiero de verdad, ¿cómo ahorran las familias? En ladrillos. Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde las familias que pueden ahorrar tienen 3, 4 propiedades. Es una locura total. No pasa en ningún país del mundo normal eso. Y que encima van con una valija y lo pagan en dólares. Todo una locura. Esto es todo de locos. ¿Y las empresas qué hacen? Quieren tener inventarios. Otra locura. Imagínense, chicos, quieren tener harina. Y yo les dije que la harina la pagaban al contado y a las galletitas las cobraban a 30 días. O sea, quieren estar invertidos en materia, una locura total. Ahora, ese comportamiento que es demente en una economía con alta volatilidad es racional. Y acá pasamos una parte de la charla que es la que más me interesa. Mientras nosotros estamos discutiendo algo que el mundo solucionó hace ya más de 30 años, que es cómo financiar el Estado y cómo venderle bienes y servicios al mundo, esa es la discusión argentina, ¿eh? Esa es la discusión argentina. La discusión argentina es cómo los argentinos vamos a financiar el Estado y qué le vamos a vender los argentinos al mundo. Es algo que los argentinos no resuelven hace como más o menos 60 años. Hace 60 años que estamos charlando de ese tema y no nos ponemos de acuerdo. Mientras nosotros estamos en este baile, el mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando con nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocios. La primera es la automatización. Estamos metiendo cada vez más robots en el proceso productivo. Y cuando yo les hablo de robots, no solamente les estoy hablando de robots físicos, como puede ser una cosechadora o una planta de ensamblado de autos. Les estoy hablando de computadoras que reemplazan a gente que piensa, no a gente que hace cosas con las manos. Después, empieza cada vez más a jugar la información. La información mejora la toma de decisión. Gracias al poder de las computadoras, nosotros estamos pudiendo cada vez generar y procesar información a cada vez menor costo. Es cada vez más barato tener información, procesarla, entenderla y tomar decisiones. Y les cuento algo más. Cada vez es menos necesario el humano para esa operación. Una anécdota. Yo tengo un amigo que en California se puso una página web para comprar y vender autos usados. ¿De acuerdo? Al principio, la fuerza de compra de autos usados eran vendedores expertos de autos usados que miraban un Ford Sierra, que ninguno de ustedes sabe qué carajo es eso, miraban un Ford Sierra y decían, vale $1000. ¿De acuerdo? Pero él se dio cuenta que estos vendedores especializados eran carísimos, porque eran gente con mucha experiencia en la industria, etcétera, etcétera. Entonces programaron un algoritmo en computadora que lo que hacía era machar el Ford Sierra con el Ford Escort, porque eran coches similares, ¿de acuerdo? Y le ponía al Ford Sierra el mismo precio que el Ford Escort. Si el Ford Escort se vendía muy rápido, la máquina se daba cuenta que lo había puesto muy barato, entonces para la próxima vez le subía el precio. Si al revés tardaba mucho en venderse, la máquina se daba cuenta que le había puesto el precio muy alto y le bajaba el precio para la vez siguiente. Eso es todas esas palabras raras en inglés. Big Data, Analytics y Machine Learning. Machine Learning es la capacidad de las máquinas de aprender sobre el error pasado, cosa que en general los humanos no hacemos. Los humanos tendemos a equivocarnos de vuelta. Y después el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez es más común que las organizaciones tomen conocimiento de afuera de la organización para poder funcionar. ¿Por qué? Porque las organizaciones tienen un problema que lo vamos a abordar en el siguiente bloque, que es que en general sus trabajadores tienden a parecerse. Hay una tendencia a parecerse. Y si todos nos parecemos, todos opinamos lo mismo y por lo tanto no innovamos, porque tendemos a replicar el comportamiento del otro. ¿Cuáles son los modelos de negocios? Simplificación en la cadena de mando. Las empresas son cada vez más horizontales.
porque si no, no pueden innovar y la empresa competidora las pasa por arriba. Casi todas las empresas más valiosas del mundo hoy son empresas relativamente jóvenes. Agilidad e innovación. Y después, el relacionamiento con el cliente. Antes, el cliente era un ser pasivo que compraba un producto. Hoy el cliente de todos los productos más innovadores del mundo forma parte de su proceso de diseño. De manera directa o de manera indirecta. En el agro, por ejemplo, antes la gente compraba carne. ¿Estamos de acuerdo? Compraba un genérico carne. Iba y como mucho podía distinguir entre algún corte y otro. Después, la gente empezó a pedir un tipo de carne en particular. Quiero una mejor carne. Y después hizo un paso más y se empezó a meter en el proceso productivo de la carne. Quiero que la carne no tenga antibióticos, quiero que la carne no tenga anabólicos, quiero que la carne sea engordada a pasto. Eso es en nuestra industria. Ahora, en la industria del software, por ejemplo, todas las apps que usan ustedes vienen todas con seguidores de comportamiento. Y en base a su comportamiento usando la app, los de diseño reconfiguran la app. Entonces, una fantasía mía es que en el futuro no va a haber más trabajo, porque yo les dije que el trabajo lo van a hacer máquinas, porque van a hacer el trabajo manual, y otras máquinas van a pensar de qué vamos a vivir nosotros. Bueno, mentira, no existe. El fin del trabajo no existe. No existe por esta serie de razones muy simples. Primero, el trabajo siempre cambió. Hubo épocas en el tiempo en el cual fue muy rutinario. Por ejemplo, durante más o menos 5.000 años en los que no hubo agricultura, el trabajo era básicamente el mismo. Era ir, matar a la ardilla o ir y chorearse la manzana. Después hubo agricultura y el trabajo cambió. ¿Alguien cree en serio que la gente trabajaba menos en la época de las cavernas que en el Neolítico con la agricultura? No. Antes de la máquina de vapor, ¿la gente trabajaba más o menos que ahora? Igual. Trabajar es trabajar. El trabajo siempre cambió. Después, la mayoría del trabajo actual no es querido. A la gente en general, al grueso de la población, no le gusta su trabajo. ¿Por qué? Porque es rutinario, porque es peligroso o porque es sucio. 3 motivos. Cualquier razón que ustedes puedan dar, cae en alguno de estos 3. Las máquinas siempre van a necesitar personas para funcionar. ¿O qué carajo hace el pibe de sistemas? Si el sistema es tan perfecto. El sistema no es perfecto, el sistema se la pasa rompiéndose. Entonces tiene que haber un pibe de sistemas. No es que con el camión autotripulado no va a haber más camionero. Es que va a cambiar el camionero. El camionero va a ser otro tipo de camionero. El camionero de hoy no va a existir más. Va a haber otro modelo de camionero. El camionero que sepa reparar a un camión autotripulado, que comete menos errores que el camionero actual. Los humanos quieren explorar, son curiosos. Estamos muy lejos de haber perfeccionado la tecnología. Piensen en el día todas las veces que ustedes creían que con la tecnología iban a poder resolver algo y no lo lograron resolver. Está lleno, el día está lleno de esas situaciones. Y después la tecnología resuelve viejos problemas. Por ejemplo, el WhatsApp resolvía un montón de problemas de la comunicación, pero crea otros problemas. Ahora estoy sobrecomunicado. ¿Cómo hago para administrar toda esta comunicación que tengo? Entonces, nunca el trabajo deja de existir. Lo que pasa es que cambia la naturaleza del trabajo. ¿Y qué va pasando con el trabajo a medida que pasa el tiempo? ¿Qué diferencia hay entre el tipo que iba con una lanza y pescaba una ardilla con el tipo que hacía agricultura? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué más? Preguntale a lo de la sequía 17-18. No, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Imagínense, ¿qué diferencia hay? Vamos, acá hay agricultores. Conocimiento, conocimiento. El laburo sigue estando, nada más que para ser un agricultor no alcanzaba con tener una semilla. Tenía que saber cuándo había que sembrarla, cuándo había que cosecharla, si lo que estaba sembrando te iba a matar cuando lo comías o no. Entonces la mandaban a la mujer de la tribu a que probara primero, seguro. No tengo ninguna duda. Es un chiste, pero no es un chiste. Después si quieren charlamos de patrones de dominación.
Entonces, bueno, aprovechen esto porque yo me leí más o menos 500 páginas de informes sobre trabajo en el futuro y ustedes no se las van a tener que leer porque me las leí yo y les voy a mostrar los resultados. En los próximos 5 años se van a desarrollar fuertemente estos 3 tipos de laburo. El gerente de compras éticas. Deja de existir un gerente de compras estándar y empieza a haber un gerente de compras que lo que hace es investigar la cadena de valor del producto y se fija, por ejemplo, que no haya trabajo infantil, que no haya contaminación, etcétera, etcétera. Ustedes se cagan de risa porque estamos en Argentina, pero en Inglaterra este puesto de trabajo ya existe. Y cada vez existe más. Acompañante. No quiero contarles la historia de mi viaje por Japón porque no tengo tanto tiempo, pero básicamente lo que pasa es que cada vez hay menos chicos en el mundo y cada vez hay más adultos. Y estos adultos cada vez son adultos más solos. Cada vez hay más adultos solos. Entonces, en los países desarrollados sobre todo, empieza a crecer el trabajo de acompañante, que no tiene nada que ver con una enfermera o un enfermero. El acompañante es otra cosa. El acompañante es alguien que permite que la vida de este adulto mayor sea más llevadera. Y ahí sí vengo con la anécdota de Japón. En Japón pasa algo muy raro. En los próximos 32 años, ellos van a tener más o menos 20 millones de habitantes menos. Y aparte, los que queden, o sea, hoy son 120, dentro de 32 años van a ser 100. Y los que van a quedar van a ser significativamente mayores a los que están ahora. ¿Estamos de acuerdo? Como no saben cómo contener esa situación, porque van a tener un montón de adultos mayores, pero no van a tener jóvenes para hacerle de enfermeros, desarrollaron una mascota robótica, que es una foquita de peluche. Que cuando la tocas hace... Toda la funcionalidad que tiene la mascota es esa, ¿eh? No tiene ninguna otra funcionalidad. Y se la dieron a todos los del PAMI japonés. Cada jubilado japonés tiene una de esas mascotas. Y con estadísticas fueron midiendo que los japoneses con foquita eran mucho más felices que los japoneses sin foquita. Así que, ¿saben qué pasa ahora? Todos los japoneses tienen foca. Ahora, los japoneses que puedan pagar un acompañante de mejor calidad que una foca que hace... van a agarrar y van a pagar un humano. Y ese humano va a tener más habilidades que las que tiene un enfermero o una enfermera. Tiene que poder charlar, tiene que poder escuchar, tiene que poder ser paciente, muchas otras cosas más. Y después el famoso, y mi favorito, el intérprete máquina-humano. O sea, la persona en la organización que puede decodificar las necesidades de los humanos y de las máquinas y resolver el problema. Y hacer que la situación avance. Y el intérprete máquina-humano no es el flaco de sistema que es un nerd que no puede hablar con nadie. Ese tipo no sirve. Ese tipo es del siglo XX. El tipo del siglo XXI lo que hace es charlar con el tipo que opera la máquina y dialogar con la máquina y encontrar una solución. Además, ese tipo lo que va a hacer constantemente todo el tiempo es mirar los procesos de la organización y ver dónde puede sacar un humano y meter una máquina. Y acuérdense, la máquina no es necesariamente un robot, no es algo físico. Por ahí es un programa en una computadora, es algo abstracto. En los próximos 10 años, curador y broker de datos personales. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook hoy? Facebook, ¿cuántos tienen? Levanten la mano. Todos tienen Facebook, ¿no? Ponen fotos con un calzón en la cabeza, medio borracho. En general, bueno, salvo el compañero, no. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes quieren curar su imagen virtual. Ustedes quieren presentar una imagen virtual que es superior a la de ustedes. Como esto cada vez se vuelve más importante, va a haber gente que te va a asesorar en cómo administrar tu perfil virtual. Y después va a vender tus datos. Te va a decir, a vos te convienen los blazers azul marino. Y después se va a dar vuelta y va a decir, ya convencí a 500 personas de que usen blazer azul marino, pagame. ¿A quién? Al textil que produce blazer azul marino. Y el diseñador de experiencias virtuales. El diseñador de experiencias virtuales va de cosas más tradicionales como las conocemos nosotros, que es que nos ponemos esos lentes de realidad virtual y caminamos por un museo en Europa, qué sé yo, hasta otras personas que lo que hacen es, se imaginan cómo tendría que ser el local ideal de Starbucks en Lincoln. Entonces simulan la experiencia ideal del linqueño en un Starbucks.
Entonces detectan si al linqueño le gusta estar más tiempo sentado que parado, si le gusta leer en el Starbucks o tomar café, etcétera, etcétera, y diseñan una experiencia virtual que después se transforma en la experiencia real. ¿Qué tienen de habilidades en común estos trabajos? Coaching, o sea, en estos trabajos no hay una relación unidireccional donde yo le enseño a él cosas. Hay una relación bidireccional donde yo a él lo guío. Eso hacen el gerente de compras éticas, el acompañante, el intérprete. Guían, lideran, no le imponen órdenes al otro. De cuidado, eso ya lo charlamos, y de enlace. Logran conectar cosas, logran conectar puntas. La transición va a ser un quilombo. La transición va a ser terrible, como son todas las transiciones tecnológicas en el mundo. Las transiciones tecnológicas en el mundo de no máquina de vapor a máquina de vapor, de no motor de combustión a motor de combustión, todo eso fue terrible. Imagínense que todos los humanos del mundo se movilizaban con caballos y en menos de una década todos empezaron a movilizarse con autos. Cambió todo, cambió el tamaño de las calles, cambió el empleo del caballo, cambió el laburo de los veterinarios. Imagínense ser veterinario cuando todo el mundo era el laburo ideal, era el mecánico de esa época. ¿Y qué? ¿Íbamos a prohibir el motor de combustión porque si no se iban a quedar sin laburo los veterinarios? ¿Ese era el razonamiento? No pasó eso. Entonces viene una época traumática donde el desafío es el ritmo de creación de los empleos sustitutos. Entonces cuando los norteamericanos hicieron un mapa de ingresos, ¿de qué se dieron cuenta? De que las secretarias norteamericanas, que son uno de los grupos laborales más grandes de Estados Unidos, con todo este cambio tecnológico, tenían 44 opciones de trabajo, según sus habilidades, que las preparaban para ganar más que lo que ganaban antes como secretarias. Los cajeros de supermercado, 34 opciones, pero los contadores solamente 14. Entonces, acá va a jugar mucho la capacidad de adquirir las habilidades para empleos que requieren de habilidades similares. Entonces, uno a priori cree que el contador, como es un tipo preparado, universitario, qué sé yo, tiene que tener más opciones para ganar más plata que las secretarias. Pero el problema es que el contador gana mucho por un empleo que va a ser obsoleto en muy poco tiempo. Y tiene habilidades que son muy fácilmente reemplazables por una máquina. La secretaria no. La secretaria a lo largo de su carrera, primero nunca ganó tanto como un contador y después desarrolló un set de habilidades que son mucho más difíciles de reemplazar por máquinas. Situación argentina. Miren esto, miren esto. 366.000 jóvenes encuestados en 197 países. Tienen grado o posgrado, están en empresas de menos de 500 empleados y tienen un altísimo nivel de reentrenamiento. El polo de atractividad de los jóvenes argentinos es Estados Unidos, seguido de Brasil. Somos un país muy raro. En el top 5 de esta encuesta, ningún país tiene un país subdesarrollado adentro de su top 5 como destino. ¿Me expliqué? Porque fue un poco confuso. O sea, en general los jóvenes argentinos quieren irse primero a Estados Unidos y segundo a Brasil. Eso no pasa en ningún país del mundo. En todos los países del mundo quieren irse a Estados Unidos, a Alemania, a Inglaterra, a Japón y no sé cuánto más. Son muy propensos los jóvenes a la experiencia internacional. Ahora, para los países latinos estamos séptimos en el nivel de atractividad, o sea, somos el primer país latino en atractividad y Brasil es el 10º. O sea, vos agarrás a un latinoamericano, le decís en qué otro país del mundo le querrías laburar y en 7º lugar, el primero latinoamericano es Argentina en 7º lugar y después está Brasil en 10º. ¿Cómo son los jóvenes a la hora de enfrentar el trabajo? Bueno, están los que quieren la recompensa afectiva, sentirnos valorados por compañeros y superiores y aparte queremos aprender. Esos jóvenes son los argentinos, los austríacos y los alemanes. Quiero más guita. Quiero más guita es China y Brasil. Trabajar me chupa un huevo. Europa. Estos son 366.000 jóvenes. Esta es la fuerza de trabajo del futuro.
tenemos un problema muy grave. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar la fuga de cerebros. Porque los cerebros, ¿a dónde quieren ir? Entonces, herramientas de diagnóstico con un mapa cuantitativo a largo plazo de la demanda de trabajo. El país tiene que generar un mapa cuantitativo de cuál va a ser la demanda de puestos de trabajo en el futuro. Ahí vienen si lo tenemos o no lo tenemos. No lo tenemos, no tenemos eso, ¿no? Tenemos que desarrollar habilidades como la empleabilidad y el emprendedurismo. Yo no quiero empleados, yo quiero gente empleable. Gente que pueda saltar de un trabajo al otro sin sufrir un proceso traumático. Y como vamos a tener un problema desarrollando puestos de trabajo, yo sobre todo lo que necesito son emprendedores. Emprendedores que se desarrollen su propio puesto de trabajo y que le desarrollen el puesto de trabajo al otro. Incentivos ex ante. Cualquier cosa que haga que un pibe estudie más es clave. Mensaje para los que están acá adentro y son jóvenes, estudien todo lo que puedan. El día que pararon de estudiar, pararon de ganar plata. Se van a cagar de hambre si no estudiaron. El mundo que viene es tremendamente agresivo y cruel con la gente que no estudió. Tengan un título de cualquier cosa primero. Después traten de que esa cosa les guste. ¿Por qué? Porque se van a tener que perfeccionar, van a tener que aprender, van a tener que saber más. Va a ser terrible el mundo para los que no tengan un título universitario. Va a ser terrible. Vamos hacia un mundo donde el que no tiene un título universitario no va a poder operar ni una estación de servicio. Incentivos ex post. Una vez que el pibe se recibió o la chica se recibió, hay que generar programas que incentiven la conexión cultural. Yo quiero que cada vez Argentina tenga más estudiantes extranjeros, para que charlen con los estudiantes argentinos, para que les abran la cabeza, para que les cuenten cómo es el mundo, para que les cuenten que el mundo es distinto a la Argentina, que encima es un país fracasado que, como ya les mostré a ustedes, hace 50 años que tiene el mismo PBI per cápita. Somos un fracaso y somos pobres. El día que entendamos eso vamos a poder empezar a resolver los problemas. Entonces yo quiero que los argentinos conozcan gente de otro país. Porque ¿qué pasó en Chile? ¿Saben cómo eran en Chile? En Chile en 1960 estaban acá. Estaban acá, ¿eh? No es una joda. Tenían la mitad del PBI per cápita de Argentina. Entonces es muy importante que los argentinos tengan una, ¿cómo se llama? Una experiencia internacional. Y además hay que desarrollar algún tipo de esquema impositivo que fomente la educación. O sea, por ejemplo, si la educación es arancelada, que haya un esquema de repago más tarde. Si la educación es gratuita, como en Argentina, que haya algún esquema impositivo que te incentive a estudiar, no a no estudiar. Las empresas van a tener que cada vez ser mejores definiendo cómo es ese puesto de trabajo que están buscando. ¿Vieron esos anuncios de empleo que son una porquería? Que lo único que dicen es, queremos proactivos, queremos no sé qué. No, una empresa tiene que tomarse la búsqueda laboral en serio. Tiene que definir en serio las habilidades que necesita. ¿Por qué? Porque necesitamos armar en serio un diagnóstico bueno de cómo va a ser el trabajo del futuro. Acá. ¿No? Las empresas van a tener que asumir el costo de reentrenamiento. Las empresas tienen que entender que el costo de reentrenamiento va a ser parte de la empresa, porque el Estado argentino, ¿cómo está? Hay que llevar el trabajo a donde están los pools o los trabajadores. ¿Cómo es esto? En el futuro, yo, por ejemplo, yo trabajo la mitad de la semana en mi casa. Todo el laburo lo hago en mi casa. Esta presentación, todo lo que yo hago, la mitad del tiempo lo hago en mi casa. ¿Por qué? Porque gracias a las telecomunicaciones puedo. ¿Qué hacen los uruguayos? Arman islas impositivas adentro del país. Por ejemplo, adentro de Montevideo hay una manzana que se llama zona franca. Y es una manzana igual que la manzana de al lado. Nada más que en esa manzana se pagan menos impuestos y hay conexión a internet muy fuerte. Entonces van compañías de toda América Latina a radicarse ahí como centro de servicios y emplean un montón de jóvenes de su edad en empleos altamente tecnológicos. Entonces las empresas, en vez de esperar a que los pibes viajen a Estados Unidos o viajen a Brasil o no sé qué, llevan el empleo a donde el pibe está.
Eso es lo que hacen las empresas competitivas. Y después, fusiones y adquisiciones. Si yo veo una empresa que armaron 2 pibes para con mapas satelitales hacer un seguimiento de cultivos, no me pongo yo a hacer desde Bayer una aplicación similar. Voy y me compro la empresa de los pibes. Y en realidad no me estoy comprando la aplicación, me estoy comprando los pibes. Eso es lo que me estoy comprando cuando me compro una de esas empresas. Una habilidad de innovación que yo no puedo generar internamente. Todo eso que estuvimos hablando es lo que se discute en el mundo. Mientras nosotros estuvimos 12 años discutiendo si había que poner o no poner retenciones. Esa es la discusión del mundo. Ahora vamos a una nota un poco más optimista. Esta chica se llama Julieta Cabello. Es una de las 35 jóvenes sub-35 más innovadoras de Argentina y, perdón, de toda América Latina. De toda América Latina. ¿Y qué carajo hace Julieta Cabello? Bueno, ella investiga en el equipo de Raquel Chang la cadena de ADN del girasol y van sacándole genes al ADN del girasol, los prueban en cultivos que no son comerciales y después una empresa privada que sí tiene la plata para hacer el desarrollo comercial se lo inserta en el trigo y en la soja. Esa empresa es Bioceres. Esto es un empleo del futuro. Ese que está ahí ahora es un amigo, que ahora es un poco más famoso, se llama Santiago del Solar. Y Santiago del Solar era lo mismo que ustedes. El primer sensor de la agricultura. Ustedes son un sensor, porque ustedes tienen sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, etc. Entonces, ¿qué hace típicamente todo ingeniero agrónomo apenas sale de la facultad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Desarrolla el ojo. ¿Y cómo hace ese trabajo de desarrollar el ojo? Camina. ¿Y qué está caminando? Los lotes. Camina los lotes. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es muy sencilla. Andá, nene, parate acá, contá cuántos bichos hay, 5 metros cuadrados alrededor tuyo, contá cuántas malezas hay. Caminá 3 kilómetros, contá cuántos bichos hay, cuántas malezas hay. 3 kilómetros más, ña, 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 ña. Y así, ¿qué hacían? Tomaban 5 muestras de un lote de, pongámosle, 100 hectáreas. 80, 50 hectáreas, ¿quieren? Porque eran más preciosistas. Bueno, con 25 metros cuadrados decidían la receta agronómica de 100 hectáreas. Una locura, pero era la tecnología disponible en ese momento. ¿Y cuál era la tecnología disponible en ese momento? El sensor humano. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, para la estimación de rinde, ¿qué hacía? Contaba las filas, contaba los granos, las multiplicaba y te decía cuánto rinde ibas a tener en la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estos son unos amigos míos que no tienen nada que ver con la soja, con el campo. No vieron una soja hasta el día que desarrollaron esta aplicación. Porque ellos, ¿qué tenían? Ellos tenían un algoritmo para procesar imágenes satelitales. O sea, el algoritmo interpretaba lo que pasaba, la información que me daba esa imagen satelital. ¿Para qué habían desarrollado ese algoritmo? Muy rápido. Techint no compra hierro puro, porque en Argentina no hay yacimiento de hierro. Hay chatarra. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, cuando vas a fundir la chatarra, tenés que saber cuánta chatarra vas a tener, porque si te llega a apagar el horno, porque te gastas chatarra para fundir, perdiste un montonazo de guita, porque prender un horno con hierro solidificado adentro es carísimo. ¿Estamos de acuerdo? Mis amigos inventaron un algoritmo que se lo metías adentro de un dron, el dron captaba la filmación del campo de chatarra y volumétricamente reducía el error de estimación de la chatarra de un 40% a un 10%. El problema es que acerías en Argentina hay solamente 2 o 3. Entonces no tenían muchos clientes. Entonces fue un amigo que era ingeniero agrónomo y le dijeron, che, tenemos la habilidad de hacer esto. Y el tipo le dijo, eso sirve bárbaro para sacar la variabilidad en fertilización. ¿En serio? Sí, lo tenemos que mezclar con la teoría de un flaco de la Universidad de Urbana y sale. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, adquisición de datos con una foto satelital, que es un commodity. Es un commodity, se consigue. Después, procesan una serie de indicadores, los indicadores se transforman en píxeles adentro de un motor, que eso es literalmente el algoritmo, y el algoritmo ahí te escupe un un shapefile que va dentro de la pulverizadora de fertilizante. Entonces, el píxel que está muy verde dice tenés que aplicar poco nitrógeno para este trigo. Y el píxel que está muy rojo dice tenés que aplicar mucho más nitrógeno para este trigo. Ya está, cambió el laburo.
Cambió el laburo. Cambió. ¿Vamos a dejar de usar ingenieros agrónomos? No, ni en pedo. Ahora, lo que vamos a tener son ingenieros agrónomos que tienen una potencia en la captación, el procesamiento y la toma de decisión muy superior al ingeniero agrónomo de antes. Ahora, el ingeniero agrónomo de ahora que no se adapte a el uso de imágenes satelitales para hacer agricultura es un ingeniero agrónomo que va a quedar tan obsoleto como el tipo que producía sombreros en la década del 90. Vamos a romper la geometría. Ya está, ya no existe más el campo geométrico. Ahora tenemos el campo de la forma que tiene que tener para optimizar el desarrollo del cultivo. Entonces tenemos campos así. Este es un campo de la provincia de Buenos Aires, en Trenquelauquen, Esto no solamente se va a aplicar a la agricultura, miren la ganadería. Paso con un dron y desarrollo un algoritmo que, de acuerdo al volumen del animal en la imagen, me estima el peso. Imagínense cómo se optimiza la recorrida del gaucho arriba del caballo con esta tecnología, en un país donde el 90% de la ganadería es a pasto. Estoy quedando sin tiempo. ¿Qué es diseñar el iPhone en agricultura? Esto que está haciendo la chica acá. Esto es diseñar el iPhone en agricultura. ¿Qué del precio de góndola del iPhone? ¿Cuánto del valor se apropia Estados Unidos, que es el país donde se diseña el iPhone? Más del 60%. No solamente diseñan el iPhone ¿dónde se vende? ¿En dónde se vende el iPhone? No. ¿En dónde? En los locales de iPhone. Entonces no solamente están diseñando el aparato, también están diseñando la experiencia de venta, la experiencia de compra. No solamente diseñan es más, hasta hay un trabajo ahora, busquen este trabajo, cuando salgan de acá busquen este trabajo. UX Designer, diseñador UX. ¿Sabe lo que es un diseñador UX? Es alguien que está diseñando la User Experience, la experiencia del usuario. Ya hay muchos trabajos de esos en Argentina. En Argentina hay muchos diseñadores de experiencia de usuario, que lo que hacen es lo que les contaba con el ejemplo de Starbucks. Se están imaginando, ¿para qué vas a usar vos una tableta? ¿Por qué te compras una tableta y no te compras un iPhone? Entonces tienen que inventar la experiencia del usuario. Bueno, el diseño se queda con el grueso del valor. ¿Dónde se ensambla el iPhone? En China. En realidad, ¿a quién carajo le importa dónde se ensambla? Nada. Bueno, ¿cuánto se queda China del precio de góndola del iPhone? 10%. Esto es diseñar el iPhone en agricultura. ¿Qué es ensamblar el iPhone en agricultura? Esto. Esto es ensamblar el iPhone en agricultura. Me das una semilla, te devuelvo 200. Eso. El problema es que ensamblar genera un trabajo de mala calidad y que es poco encima, que es escaso. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y ustedes ya lo conocen porque ya hay en Argentina de esto, andando. Ya hay un gringo guitudo que se compró uno. Entonces el futuro no es una cosa lejana que nadie sabe qué es y no sé qué. El futuro está acá. Ya está el futuro acá. Entonces, ¿por qué yo invertí mucho tiempo en contarles el laberinto de la economía argentina, que somos un país pobre, se lo justifiqué, les expliqué por qué el Estado no tiene plata, etcétera, etcétera, etcétera? Porque ahora se entiende realmente el desafío argentino. El desafío argentino es cómo, en este contexto mundial donde están pasando todas estas cosas que yo les estoy contando, vamos a generar empleo sostenible de calidad para más o menos 25 millones de habitantes. Porque los otros no trabajan por edad. Ese es nuestro desafío. ¿Qué se imagina la sociedad sobre el agro? La sociedad cuando quiere entender un problema, agarra y ¿qué hace? ¿Abre un libro? No. ¿Prende la tele? No. Agarra y pone Google. Yo puse Google acá, la marca más famosa del agro, y vieron lo que salió, esto. Mi favorito personal es el tomate mutante. Sobre todo porque el tomate transgénico no existe. ¿No? Después están todos. Está Felipe, está Bush, está Cristina,
está el espantapájaro de la muerte, están los genes que atacan a las personas, la chica que le falta un ojo porque comió una naranja transgénica que no existe, etc. ¿No? Rápido esta anécdota. Azúcar libre de agrotóxicos. Nada, ¿no? No tengo que ahondar mucho en este concepto, no existe eso. Todo el azúcar, si al azúcar no la bombardeamos con insecticida, no funciona. Esto lo único que es azúcar con un distinto grado de molienda, digamos. El tema con este azúcar interesante, que es libre de agrotóxicos, el que consiga una certificación libre de agrotóxicos se gana un premio. Esto valía 210 pesos el kilo cuando yo saqué esta foto, que era al mismo tiempo que el azúcar valía 13 pesos el kilo. ¿Ok? Bueno, me fui a tomar un café a un bar. ¿Qué? Eso es marketing, obvio. Me fui a tomar un café a un café recontra cheto de Buenos Aires que se llama Le Pont Quotidien, que es una cadena francesa. Entonces todo era orgánico. El azúcar era azúcar de agave, jarabe de agave orgánico. Viene el pibe a atenderme. Le digo, quédate tranquilo, tu cara nunca va a salir, pero por favor déjame sacarte una foto. 100% algodón orgánico. Bueno, nada, todo el algodón es BT, ¿no? El algodón en Argentina es BT, ¿no? Y en todo el mundo es BT, el algodón, ¿no? Al algodón también hay que echarle un montón de chimichurri porque si no el algodón no funciona. ¿El algodón de qué color es, chicos? ¿Y la remera de qué color es? Algo pasó. ¿No? No quiero ahondar mucho en eso, ¿de acuerdo? Bueno, y acá, insulina. ¿Alguno de ustedes es diabético o tiene un familiar que lo sea? Levante la mano. Bueno, diabetes, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Básicamente la incapacidad de que nuestro cuerpo procese insulina, ¿ok? Como yo no tengo insulina, me la tengo que inyectar, ¿de acuerdo? Antes de 1978, toda la insulina que usaban los diabéticos era insulina a partir de cerdos. Entonces tenía un montón de problemas sanitarios, transmitía enfermedades y además era carísima. Después de 1978, dos científicos agarraron la bacteria Escherichia coli, que es la que si te agarra te manda al baño, le cruzaron los vectores y le hicieron sintetizar insulina igual a la insulina humana. Entonces, toda la insulina que usa todo el mundo hoy es insulina hecha a partir de un transgénico, ¿de acuerdo? Y la caja no miente, te dice Regular Human Insulin Injection, Recombinant DNA Origin. O sea, inyección de insulina humana regular hecha a partir de ADN recombinado. ¿Qué es ADN recombinado? Transgénico, punto. Entonces, la respuesta de los seres humanos a esto, ¿es racional? Como azúcar, me pongo la remera, pero después me inyecto un... No. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acá empieza a jugar muy fuerte un concepto que se llama posverdad. La posverdad es básicamente cómo nosotros como sociedad enfrentamos el debate público. ¿De acuerdo? Acá estoy rodeado de ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos son tipos que para aplicar tal o cual herbicida están, bueno, nada, armar una red de detección de malezas, ¿viste? Nada, o sea, claramente se lo toman en serio y están testeando todo el tiempo. Los sponsors esto lo que quieren tratar de hacer es de influir en el uso de ese medicamento o agroquímico o agrotóxico de los agrogarcas que usamos para controlar las malezas. ¿Estamos todos de acuerdo? Y lo tomamos recontra en serio, hacemos test, hacemos ensayos. Está la revista Presit de Innovación, en la revista Horizonte, donde tengo la suerte de escribir. Santiago Lorenzati publica todos los ensayos que hace todos los meses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para tomar la decisión de cuánto herbicida y qué herbicida tiramos para controlar a tal o cual maleza, nos la tomamos muy en serio. Hicimos una carrera que dura más o menos 6 años y encima seguimos estudiando. Y además consultamos con un especialista, vecino. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿No? ¿Cómo enfrenta la sociedad el debate público? Llega a casa, cansado de laburar, prende la tele, pone intratables, en intratables hay un político, político de mierda, todos putos, pum, apaga la tele. Comparen lo que ustedes hicieron con la maleza versus su comportamiento normal frente a cualquier debate público. Cualquier debate público, cualquiera. Hospitales, públicos o privados. Todo chorro, puto, pum, apaga la tele. Eso es la posverdad. Esa es una parte de la posverdad, que es que ya no usamos datos para intervenir en el debate público. La otra parte de la posverdad es que los seres humanos somos gregarios, entonces nos interesa que un grupo particular guste de nosotros. O sea, tenemos la tendencia a tratar de no pelearnos con nuestro entorno. Entonces,
Si a él no le gustan los agrotóxicos, a él no le gustan los agrotóxicos y los dos son mis amigos, es muy difícil que yo diga, a mí los agrotóxicos me encantan. Es poco probable. ¿De acuerdo? Entonces, en el debate público, la posverdad hace que la empatía tenga más pesos que los datos. Se pierden los ejemplos porque el señor malo dice que tengo poco tiempo. Si no, ganaría los ejemplos. Entonces, como es una cuestión de empatía, hay algo que es clave, que es la empatía potente, que es algo que yo inventé, no existe. ¿Y qué es la empatía potente? Es básicamente una mezcla de yo soy como vos, con vos podés ser como yo. Entonces, así vas creando lazos de empatía con la persona con la cual vos te querés relacionar. Yo soy como vos es, ustedes todos trabajan en el campo. ¿Alguno de ustedes cree que gana más que un gerente medio de una multinacional? No, ¿no? Como mucho lo empardan. Ergo, ustedes son como cualquier trabajador de la ciudad. Yo soy como vos. Vos sos como yo. Por ejemplo, yo un día le tuve que explicar los ROE a un amigo, ¿no? Entonces, yo le decía, bueno, los ROE básicamente es que nos prohíben exportar trigo. No, no nos prohíben exportar trigo. Ah, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, le digo, imagínate lo siguiente. Viene el Estado y dice que vos, como programador de software, sos un recurso estratégico para los argentinos. Por lo tanto, primero vas a tener que venderle tus horas de programador de software a un argentino y después, si te sobra tiempo, los podrás exportar. Y mi amigo me miró, me dijo, no, pero pará, más de la mitad de mis clientes son extranjeros. Ah, no, macho, vos sos un recurso estratégico para los argentinos. Primero programás para los argentinos, pero los argentinos no demandan tanto servicio de programación. Voy a tener que bajar el precio de lo que hago. Eso es lo que le pasa básicamente a los productores de trigo. O sea, vos podés ser como yo. Dependemos de muy poco para que pase eso. Y entonces ahí lo que va generando es empatía. Te pones vos en el zapato de él y lo pones a él en tu zapato. Los datos son importantes siempre. O sea, hay que hacer agricultura bien y hay que saber contar que la hacemos bien. Si no hacemos agricultura bien, siempre tiene razón el que está enfrente, ¿eh? Si cuando aplicamos agroquímicos los aplicamos mal, automáticamente la culpa es nuestra, no es del otro, ¿eh? Aviso, eso es muy importante. Los datos y la realidad son muy importantes. Ahora, el tema es que sin empatía, el mensaje no pasa. El mensaje no logra conectar con la otra parte. No podemos conectarnos. Lincoln. Lincoln produce más o menos 1.300.000 toneladas de grano todos los años. Más o menos. Más o menos 374 millones de dólares. Que implican 43.000 viajes de camión y de vuelta al puerto, que los realizan más o menos 718 camioneros. Lincoln debe estar faenando algo similar a 72.000 cabezas por año. Con 72.000 cabezas por año, como cada argentino come alrededor de 56, 7 kilos de carne bovina per cápita por año, con 72.000 novillos estándar, le damos de comer a 325.000 argentinos. Como en Lincoln hay 28.000 argentinos, eso quiere decir que los linqueños producen carne no solamente para alimentarse ellos, sino para alimentar a 300.000 argentinos más. O gente de China, por ejemplo. Para mover esas 72.000 cabezas usamos un mínimo, porque todos ya sabemos que al ganado de cría y de invernada lo vamos moviendo, etcétera, etcétera, pero usamos un mínimo de 1.906 viajes. Entonces, no solamente tenemos que tener datos, no solamente tenemos que tener una empatía medio abstracta, sino que podemos dar una empatía bastante concreta. Si el agro no existiera, esos 374 millones de dólares no existirían y esos 325.000 argentinos tendrían que ser vegetarianos. Esto es muy importante. La gente cree que el agro es como dijo Ricardo Mollo el fin de semana pasado, el guitarrista de Divididos, una banda histórica de Argentina, dijo, vamos a cagar todo, literal,
vamos a cagar todo, no va a haber más tecnología, no va a haber más industria, vamos a volver al modelo agroexportador, vamos a estar todos sembrando soja. Ese razonamiento tiene muchísimos problemas, pero tiene fundamentalmente dos. Uno, lo que tenemos que hacer no es ser un país que produce, no sé, un grano, sino que lo que somos y lo que podemos ser todavía mejor es ser el supermercado del mundo, que es mucho más complejo que eso, ¿no? Y aparte, el otro problema que tiene eso es que no necesitamos a todos para sembrar soja. Para sembrar soja, de hecho, necesitamos a muy poca gente. Ahora, el tema es que cuando miramos el sistema como un sistema y no como alguien que está sembrando soja, lo que tenemos son más o menos 42.000 camioneros. Slide anterior. 3 millones de viajes de camión y de vuelta para la campaña con sequía de 100 millones de toneladas, 32.000 camioneros, 720 millones de dólares en salario de camionero, 2.000 millones de kilómetros recorridos con 300 millones de litros de gasoil consumidos, 319.000 ruedas cambiadas, 40 dólares viático promedio, 110 millones de dólares en el gordo que se bajó del camión y se comió un raviol en la ruta. 110 millones de dólares de eso. ¿Ustedes se imaginan que las rutas argentinas tendrían todas las YPF que tienen si no hubiera agro? ¿Cuántos bancos tiene Lincoln? Déjenme adivinar. 6 sucursales bancarias tiene que tener. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas? Entre 5 y 6, ¿no? Porque tiene una del Nación, otra del Provincia y 4 bancos privados más. El Galicia, el Macro y otro más. El Santander. Bueno. Son 28.000 habitantes, ¿no? Son 28.000 habitantes. ¿Saben? Yo trabajaba en la industria bancaria de consultor antes. ¿Saben con cuántos cajeros, no con cuántas sucursales bancarias, ¿saben con cuántos cajeros yo arreglo a 28.000 habitantes? Con 3 cajeros que los cargo todas las semanas. Y se acabó. ¿Por qué se creen que hay 5 sucursales bancarias en Lincoln con 28.000 habitantes? Porque hay agro. Porque si no hubiera agro, ¿para qué carajo hay un gerente? ¿Para qué carajo hay un oficial de cuenta? ¿Y para qué carajo hay un oficial de crédito? Porque hay agro. Porque el agro es la colonización efectiva del territorio. Si no hubiera agroindustria, esto sería un descampado. Las rutas, no es que no habría YPF, no habría ni ruta. Porque ¿para qué carajo quiero ir acá a cagarme de frío al viento? Me quedo en Buenos Aires, que es hermoso. Entonces, es muy importante que entendamos esto. El agro argentino es la colonización efectiva del territorio. Cada tanto tiro una puteada, así la gente no se duerme. Es clave. Por ejemplo, yo ahora digo teta y hay alguien que estaba dormido que dije, dijo teta. Es clave eso. Entonces, el agro es la colonización efectiva del territorio. Entonces, cuando ustedes le dicen, agrotóxicos, agroquímicos, papá, ustedes automáticamente le dicen, en Lincoln solamente 1.300.000 toneladas de grano y aparte faenamos novillos para darle de comer a 300.000 argentinos. Que es el 1% de la República Argentina, más o menos. Bueno, y ahora les cuento los resultados de la encuesta y ahí sí termino. Los resultados de la encuesta son los siguientes. Como acá hay más jóvenes, son mucho más parecidos a una encuesta que hice en Aprecid Joven. Pero miren lo que son la gente interesada al agro. ¿Cómo es alguien que es interesado al agro? En su mayoría es hombre, en su mayoría es católico. Acá tenemos una fuerte presencia de protestantes. En su mayoría vive en ciudades de menos de 40.000 habitantes y en su mayoría tiene un título universitario que generalmente es ingeniero agrónomo. ¿Estamos de acuerdo? Eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque como somos todos iguales, pensamos todo lo mismo. Y como pensamos todo lo mismo, comunicarnos entre nosotros es muy fácil. Por ejemplo, hablamos de quintal. ¿Qué carajo es un quintal? Nadie sabe. Solamente nosotros sabemos que es un quintal. Hagan la prueba. Los seres humanos normales conocen gramos, kilos y se imaginan una tonelada. Nunca vieron una tonelada de nada en su vida, pero se la pueden imaginar. Ahora, quintal es algo nuestro. Entonces, el agro, como es homogéneo, tiende a tener una muy buena comunicación intrasector, pero una pésima comunicación extrasector. Extrasector. Y aparte tenemos un problema más. ¿Qué es lo que más hace un ingeniero agrónomo en el día? Rápido. ¿Qué es lo que más hace un ingeniero agrónomo en el día? Pero eso lo combina ¿con qué? Con manejar. Entonces el ingeniero agrónomo, por sobre todas las cosas, maneja y reniega. ¿No? Entonces el tipo va manejando, no agarra radio y básicamente reniega, ¿no? El acopio me cagó,
el contratista me dijo que iba a venir, pero me va a cagar, el del banco me cagó, todos me están cagando. Es básicamente una larga fila de gente que lo caga, ¿no? Y de golpe el agrónomo llega a su lugar de trabajo. Y en su lugar de trabajo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Plantas. Hay plantas. Entonces el ingeniero agrónomo le habla a las plantas y el verdadero problema es cuando las plantas le empiezan a contestar. Ahí ya, de esa no hay retorno. No, hablando en serio, el tipo ¿qué pasa? Se la pasa manejando, llega al lugar de trabajo, en el lugar de trabajo no hay gente. Como mucho hay un contratista, lo mira al contratista a los ojos, agarra y le dice dicamba y se va. Y el contratista ya sabe, dicamba en ese lote, el tipo ya sabe la dosis que tiene que aplicar, cuál es ese lote, sabe todo. No hay que comunicarse mucho. Entonces, el ingeniero agrónomo, en su profesión, en la naturaleza, en el ejercicio de su profesión, la habilidad de comunicación no está desarrollada. Comparen eso con la rutina del gerente de un banco. Llega al banco, tiene que hablar con muchos empleados, se sienta en su lugar de trabajo, tiene una lista de mails para responder y en el medio lo están llamando por teléfono para renegociarle el préstamo todo el tiempo. Entonces, el tipo está acostumbrado no solamente a dialogar, sino a tratar de seducir a su interlocutor para que su interlocutor haga lo que él quiere. Eso es lo que hace todo el tiempo el gerente de un banco. Imagínense comparar esa habilidad comunicacional con la del ingeniero agrónomo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Primero les conté que Argentina era un país pobre. Después les conté que hay una revolución tecnológica que viene en marcha. Y ahora estoy contando todo este tema de la comunicación, porque si ustedes no le pueden explicar a la gente qué es lo que hacen adentro de los lotes, la gente va a decidir por ustedes qué es lo que hacen adentro de los lotes. Entonces, básicamente hay 998 personas, no 999, 1000, 1500, no. Hay 998 personas que deciden sobre el área agrícola argentina. ¿Quiénes son? Un presidente, 3 ministros nacionales, 4 gobernadores, 12 ministros provinciales, 116 diputados nacionales, 12 senadores nacionales, 246 diputados provinciales, 82 senadores provinciales, 512 intendentes con sus 512 consejos deliberantes que votan cualquier verdura. En total, 998 pibes, de los cuales 346 están en la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos parados en este preciso instante. ¿Qué pasa si todas esas personas al mismo tiempo deciden actuar activamente contra el campo? Ya lo sabemos. Hace 2 años estábamos en ese planeta. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de contarle a todo el mundo qué es lo que hacemos. Por ejemplo, 1.300.000 toneladas y alimentar a 300.000 personas con carne en Lincoln. ¿Qué es lo que hacemos? Porque si no lo contamos nosotros, no lo va a contar nadie. Cuando tenemos al Consejo Deliberante discutiendo la zona buffer de aplicación de agroquímicos, ya es tarde. Ya es tarde. Nosotros tenemos que estar antes. ¿Cuántos de ustedes invitaron al intendente del pueblo a comerse un asado en un lote? Y no cuando la soja está en R2, que no pasa nada. En el medio de la cosecha, cuando hay camiones, cuando hay gente laburando. Tienen que ustedes invertir en eso. En lo más micro y local, con su intendente, y en lo más alto, en lo nacional, con los diputados, etc. Ustedes tienen que comunicarle a 3 personas, a 3 tipos de personas. Al público en general. Y al público en general, ¿qué le tienen que decir? ¿Le tienen que decir Argentina produce 300 millones de toneladas de tomate por año? No, le chupa un huevo. A la gente, ¿qué le interesa? Que lo que está comprando es sano y es barato. Porque somos pobres. Si fuéramos ricos, también les interesaría que fuera rico. Después, al ministro de Economía, ¿quién lo elige? El presidente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ministro de Economía? Que no quiebre el Estado. Esa es la principal responsabilidad del ministro de Economía. Entonces, a ustedes cuando van al ministro de Economía a hablarle, ¿de qué le hablan? ¿De las 500 millones de cabezas de ganado? ¿De qué carajo le hablan? ¿De qué le hablan? De actividad económica y de impuestos, pero en plata, en el idioma que él entiende. Al diputado nacional, ¿quién lo puso ahí? Ok, ¿qué idioma habla el diputado nacional? ¿El gusto del tomate
¿Cuántos impuestos recauda el campo? ¿Qué idioma habla el diputado nacional? ¡Voto! Entonces, ¿de qué le hablamos? De puestos de trabajo, de 718 camioneros que trabajan solamente para mover la cosecha de Lincoln. Para cada receptor de un mensaje diseñado para ese receptor. El problema que tenemos, y esta es la última y en serio, el problema que tenemos es que yo ya esta encuesta se le hice a casi 1000 personas como ustedes. A casi 1000 personas como ustedes. El 83% no sabe cuántos senadores los representan en el Congreso de la Nación. Cuando son 3 para todas las provincias. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. El 97% de ustedes no sabe cuántos diputados los representan en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene 257 diputados. Ustedes no pueden nombrar, el 72% de ustedes no pueden nombrar ni siquiera a 2 diputados de 257 oficialistas y no pueden nombrar a ni siquiera 2 diputados de 257 opositores. Esto no es, uy, no, me tengo que guardar, no sé nada, chao, me voy. No, eso es lo que hizo el campo más o menos desde 1930 hasta 2008. Y no lo tiene que hacer nunca más, porque las decisiones que no tome el campo se las va a tomar otro. Entonces lo que ustedes tienen que saber es de qué cuadro de fútbol es el diputado que los representa a ustedes y cómo se llama el hijo o la hija. Pero no para amenazarlos, sino para entrar en un diálogo constructivo, donde el tipo tiene que entender que representa sus intereses. ¿Es responsabilidad de él o de ustedes que pase eso? De ustedes. Lamentablemente la responsabilidad de él es ser reelecto. Entonces si ustedes quieren que los que toman las decisiones sobre cómo se comporta el agro argentino les den bola, ustedes tienen que generarse esa bola. Muchísimas gracias, fue un placer.